La ablación experimental es uno de los principales métodos usados para estudiar el sistema nervioso central. Consiste en la destrucción de una parte del encéfalo del animal y la evaluación de su conducta posterior a la lesión. Este método se sustenta en que puede deducirse la función del área cerebral basándose en las conductas que el animal ya no puede realizar después de la lesión cerebral. Una vez identificadas las funciones de las diferentes regiones, se pretende entender cómo éstas se combinan para dar lugar a determinadas conductas. Este método se apoya de otros medios para realizar las lesiones, entre ellos la cirugía estereotáxica y el uso de aminoácidos. Para realizar las lesiones subcorticales, la ablación experimental se apoya de métodos estereotáxicos que por medio de aparatos localizan de manera precisa el punto del encéfalo al que se guiará el electrodo y donde se desea causar el daño. Se utiliza un instrumento que produce radiofrecuencias que viajan a través del electrodo para generar este tipo de lesión. Este tipo de lesión destruye axones y somas neuronales. La lesión por infusión de sustancia química, que son más selectivas que las anteriores, usan en aminoácido excitador que estimula las neuronas hasta destruirlas. Estas lesiones y excitotóxicas solo destruyen somas neuronales. El siguiente método produce lesiones aún más específicas por medio de proteínas tóxicas ligadas a anticuerpos que se unen a proteínas específicas presentes solo en ciertas neuronas. Para poder asegurarse que los efectos de la conducta se deben a la lesión que se interviene quirúrgicamente a un grupo de individuos haciéndoles una lesión falsa, es decir, sigue el mismo procedimiento. Esto sin realizar la lesión. Mientras que en las lesiones temporales se impide por un periodo de tiempo la actividad de una determinada región. Esto se hace con anestésicos o un fármaco llamado musamol. Para verificar la localización exacta de las lesiones después de examinar el comportamiento del animal, se recurre a métodos histológicos. Estos constan de 4 pasos. El primero es la fijación del tejido. Este consiste en la destrucción de enzimas autolíticas y el mantenimiento de tejido en buenas condiciones. Antes de fijarlo, se extrae la sangre y se sustituye por otro líquido con el fin de obtener mejores resultados histológicos. El segundo paso consiste en cortar el tejido en delgadas láminas por medio de un micrótomo. Después se tiñen dichas muestras con diversas soluciones químicas, lo que permite ver los detalles más finos de las estructuras para ver las lesiones. Se usan normalmente las funciones de tomas celulares. Al final se examinan los cortes a través de un microscopio para ver las lesiones. Estos estudios se hacen en su mayoría con cerebros de animales no humanos. Sin embargo, existen algunos métodos que permiten examinar la localización y extensión de las lesiones en cerebros humanos mientras los pacientes siguen con vida. La tomografía axial computarizada hace una exploración de la cabeza desde todos sus ángulos, esto por medio de un aparato de rayos X. Este mide la cantidad de radioactividad que se transmite a un ordenador y este ordenador convierte dichos valores en imágenes de cráneo, así como su contenido. Por otro lado, la resonancia magnética proporciona una radiografía más detallada de lo que hay en el interior de la cabeza de una persona y en sus imágenes se pueden distinguir las regiones de sustancias gris de la sustancia blanca. Un método más es el de las imágenes tensional de difusión. Esta es una versión de la resonancia magnética. Esta permite ver fascículos de fibras incluso más pequeños y marcar haces de fibras.
Este método nos permite determinar la localización y orientación de los fascículos de acciones de la sustancia blanca. Pasando al tema de métodos neuroquímicos, sabemos que estos pueden utilizarse para determinar tres principales factores. El primero es la detección de neuronas que producen sustancias neuroquímicas. El segundo es la localización de receptores específicos, mientras que el tercero es la estimación de las sustancias químicas que se agrega al cerebro. Dentro de la detección de neuronas que producen sustancias neuroquímicas, hay al menos dos formas básicas de localizar estas sustancias en el encéfalo. La primera es detectar las propias sustancias y la segunda es ubicar las enzimas que la producen. Las sustancias que son péptidos o las proteínas pueden localizarse directamente por métodos inmunocitoquímicos, que es una técnica para la localización de moléculas en los tejidos mediante el empleo de anticuerpos, de tal manera que este método se exponen secciones de tejido cerebral a un anticuerpo para el péptido asociado a un tinte que es generalmente fluorescente. Y después de examinar las secciones al microscopio usando la luz de una determinada longitud de onda, asimismo los péptidos y las proteínas pueden localizarse mediante el método de hibridación in situ, que revela la presencia de ARN mensajero que dirige su síntesis. Dentro de la localización de receptores específicos se siguen dos procedimientos diferentes. El primero es la autorradiografía, en el cual se expone secciones del tejido cerebral a una solución que contiene un ligado radioactivo para un receptor específico y después se enjuagan estas secciones para que la única radioactividad que quede en ellas sea la de las moléculas del ligado que está unido a los receptores. Y para finalizar, se llevan estos cortes a una sala oscura que ayuda a que se revelen para localizar el ligado radioactivo, por lo tanto los receptores específicos. El segundo procedimiento es el inmunocitoquímica, que es aplicada igual que en la detección de neuronas. Hay que tener en cuenta que los receptores son proteínas y por lo tanto se pueden producir anticuerpos ante ellos, de tal manera que se exponen las secciones del tejido cerebral al anticuerpo adecuado marcado con un tinte fluorescente y se observan las secciones en el microscopio con una luz de determinada longitud de onda. Por último, tenemos la estimación de las sustancias químicas que segrega el cerebro. Para estimar la cantidad de algunas sustancias de una región determinada en el encéfalo, se utilizó el método denominado microdiálisis. La diálisis es un proceso por el cual se separan sustancias mediante una membrana artificial que es permeable para unas moléculas, pero no para otras. Y una sonda de microdiálisis consta de una pequeña cápsula mediática con la que se introduce una solución en una sección del tubo de diálisis y mediante una segunda cándula metálica se retira la solución. Esto después de que la sustancia haya circulado a través de la bolsa.